El aeropuerto Charles de Gaulle estaba lleno cuando llegamos a París. El olor a café y croissants recién hechos flotaba en el aire, mezclándose con el animado murmullo de los viajeros. David y Carmen caminaban lentamente por el vestíbulo, arrastrando nuestras maletas mientras intentábamos orientarnos. Esperanza, cuida las maletas mientras yo y David consigamos información sobre el taxi, dijo Carmen, mirándome con una mezcla de desdén e impaciencia. Asentí en silencio, viéndolos alejarse. Me quedé allí, sola con nuestras pertenencias, sintiéndome fuera de lugar y un poco ansiosa. No era la primera vez que Carmen me hacía sentir así, pero esperaba que este viaje pudiera cambiar las cosas entre nosotros. Después de todo, París era la ciudad del amor, ¿no? Cuando David y Carmen volvió, me di cuenta que estaban susurrando algo. Se detuvieron abruptamente cuando me vieron, y David forzó una sonrisa. «Está bien, cariño», dijo, recogiendo su maleta. «El taxi nos esperará afuera». El camino hasta el hotel fue silencioso, interrumpido únicamente por los comentarios ocasionales de Carmen sobre la arquitectura parisina. Miré por la ventana, maravillándome de las calles adoquinadas y los edificios históricos, tratando de ignorar la tensión que flotaba en el aire. Al llegar al hotel, un encantador establecimiento situado en el corazón de Montmartre, nos recibió una recepcionista sonriente. «Bonjour et bienvenue a París», exclamó entregándonos las llaves de la habitación. Fue en ese momento que noté algo extraño. Carmen sacó una llave y se la entregó a David, guardando el otro para ti. «¿Y la habitación Esperanza?», pregunté confundida. Carmen se encogió de hombros. «Ah, lo siento, querida. Debe haber habido un error en la reserva. Estoy seguro de que no te importa compartir habitación con David, ¿no es?». Antes de que pudiera responder, ella ya se dirigía al ascensor. David me dio una mirada de disculpa, pero no dijo nada. Esa noche, acostada junto a David, no pude dormir. Algo no estaba bien. ¿Por qué Carmen había insistido tanto en este viaje? ¿Por qué se veía tan diferente? David, susurré, empujándolo suavemente. ¿No crees que tu madre está actuando de manera extraña? Se dio vuelta, somnoliento. Nada, Esperanza. Estás imaginando cosas. Mamá solo quiere disfrutar del viaje. Intenté convencerme de que tenía razón, pero persistía una sensación de incomodidad. En los días siguientes, exploramos París. La Torre Eiffel, el Louvre, las orillas del Sena. Todo era maravilloso, pero no podía quitarme la impresión de que algo estaba a punto de suceder. Carmen siempre estaba susurrando a David, dándome miradas furtivas. Cuando me acercaba, cambiaban abruptamente de tema. En varias ocasiones me sugirieron viajes sin mí, alegando que me veía cansado y debía descansar. Una tarde, mientras caminábamos por los jardines de Luxemburgo, Carmen se detuvo de repente. «David, cariño, olvidé mi pañuelo en el café. ¿Podrías ir a buscarlo por mí?». Así que David, mientras él se alejaba, Carmen se volvió hacia mí con una mirada gélida. «Él sabe, Esperanza», comenzó, en voz baja y amenazadora, «siempre supe que no eras lo suficientemente bueno para mi hijo. Este viaje, bueno, digamos que tiene un propósito». Me quedé congelada, incapaz de responder. Antes de que pudiera procesar sus palabras, David regresó y Carmen volvió a sonreír como si nada hubiera pasado. Esa noche, acostada en la cama, las palabras de Carmen resonaron en mi mente. ¿Qué quiso decir? ¿Cuál fue el verdadero propósito de este viaje? ¿Es porque David parecía tan ajeno a todo esto? No sabía que a la mañana siguiente mi mundo se desmoronaría por completo. El día amaneció gris en París, como si el cielo intuyera lo que se avecinaba. Me desperté con una sensación extraña, un vacío inexplicable en el estómago. Extendí mi mano hacia un lado David en la cama, pero solo encontré sábanas frías. Me senté abruptamente, mi corazón se aceleró. «¿David?», llamé, mi voz resonó en la habitación silenciosa. Ninguna respuesta. Me levanté todavía somnoliento y fui al baño. Vacío. La maleta David, que normalmente estaba en la esquina de la habitación, ya no estaba. Un escalofrío recorrió mi espalda.
Me vestí rápidamente y salí de la habitación llamando a la puerta de al lado, donde se alojaba Carmen. Silencio. Caminé hasta la recepción y mis pasos resonaron en el pasillo vacío. Bonjour, señora, saludó la recepcionista. ¿Le puedo ayudar en algo? Mi marido y mi suegra, comencé con la voz temblorosa. ¿Los viste irse? El hombre consultó la computadora, frunciendo el ceño. Sí, señora. Se marcharon hace aproximadamente 1 hora. Dijeron que se quedaría unos días más. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Eso no es posible, tartamudeé. Debe haber un error. Corrí de regreso a la habitación, con el corazón martilleando en mi pecho. Abrí todos los armarios, cajones, buscando frenéticamente cualquier señal de David o Carmen. Cualquier cosa. Ni una nota, ni una explicación. Incluso mi pasaporte había desaparecido. Me senté en la cama, aturdida, y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Por qué, David, me harías esto? Y Carmen, sus palabras en los jardines de Luxemburgo ahora tenían un terrible sentido. Cogí mi teléfono móvil con manos temblorosas y marqué el número. David. Buzón. Probé con Carmen. Mismo resultado. Envié mensajes desesperados, rogando una explicación, una señal de que se trataba simplemente de un terrible malentendido. Las horas pasaban lentamente. Alterné momentos de llanto convulsivo y periodos de intensa ira. ¿Cómo pudieron abandonarme así, en un país extranjero, sin dinero, sin documentos? A medida que avanzaba la tarde, la realidad de mi situación comenzó a hacerse presente. Estaba sola en París, sin recursos, sin hablar el idioma con fluidez. El pánico amenazaba con abrumarme, pero sabía que tenía que actuar. Bajé de nuevo a recepción, esta vez con más tranquilidad. La recepcionista, al notar mi estado, me ofreció un vaso de agua. Señora, ¿está todo bien?, preguntó, realmente preocupado. Respiré hondo, intentando contener las lágrimas. No, respondí. Sui. Estoy en una situación muy difícil. Mi marido y mi suegra se fueron sin mí, llevándose mis documentos y mi dinero. El hombre abrió mucho los ojos, sorprendido. Mon Dieu. Esto es terrible. ¿Necesitas ayuda para contactar a la policía o a tu embajada? Asentí, agradecida por su amabilidad. Me guió hasta un teléfono y me ayudó a encontrar el número de la Embajada de España. Mientras esperaba en la línea, mi mente vagaba, repasando los últimos días, buscando señales que podría haber pasado por alto. Las pequeñas conversaciones susurradas entre David y Carmen, las miradas furtivas, las sugerencias de que me quedara en el hotel mientras ellos se marchaban. Ahora todo tenía sentido. Lo habían planeado desde el principio. Finalmente, una voz respondió al otro lado de la línea. Le expliqué mi situación y mi voz se quebró varias veces. La persona de la embajada me apoyó y prometió enviar a alguien a recogerme al hotel. Mientras esperaba, sentado en el vestíbulo, miré por la ventana las calles de París. La ciudad que debería haber sido el escenario de unas vacaciones románticas ahora parecía fría y hostil. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez, mezcladas con la tristeza, había un creciente sentimiento de ira y determinación. David y Carmen me habían traicionado de la peor manera posible. Me habían dejado vulnerable y sola en un país extranjero. Pero no dejaría que eso me rompiera. De alguna manera, encontraría una manera de regresar a casa y enfrentarlos. Cuando llegó el coche de la embajada ya había tomado una decisión. No quedaría así. Descubriría la verdad detrás de esta traición y les haría pagar por lo que hicieron. A Esperanza, la que conocían, la esposa sumisa y la nuera tolerante, se había quedado en esa habitación de hotel. La mujer que ahora salía por las puertas del hotel era alguien nuevo, alguien decidido a buscar justicia. El coche de la embajada española serpenteaba por las calles de París, pero yo apenas noté el paisaje que pasaba por la ventanilla. Mi mente estaba agitada, alternando entre oleadas de desesperación y chispas de determinación. Llegamos a un edificio imponente y un empleado me condujo suavemente al interior.
Señora, por favor sígame, dijo, guiándome por un pasillo hasta una sala de espera. Me senté en una silla mullida y mis ojos vagaron desenfocados por la elegante decoración. Una mujer de mediana edad con mirada compasiva entró en la habitación. Hola, soy Lucía Mendoza, asistente consular, se presentó, sentándose frente a mí. ¿Puedes decirme exactamente qué pasó? Respiré profundamente, tratando de organizar mis pensamientos. Yo vine a París con mi marido, Duvido, y mi suegra, Carmen. Esta mañana me desperté y ya no estaban. Se llevaron todo, mis maletas, mi pasaporte, mi dinero. Estoy completamente solo aquí. Mi voz se quebró en la última frase y las lágrimas que había estado tratando de contener finalmente se derramaron. Lucía me ofreció un pañuelo con los ojos llenos de comprensión. Señora, entiendo que debe sentirse muy asustada y traicionada en este momento. Pero quiero que sepa que no está sola. Estamos aquí para ayudarla. Sus reconfortantes palabras abrieron las compuertas y de repente me encontré contándolo todo, los años de tensión con Carmen, las pequeñas insinuaciones, las sutiles manipulaciones. Hablé de cómo David él siempre estaba en el medio, tratando de complacerlos a ambos, pero invariablemente cedía a los deseos de su madre. Y ahora, concluí con la voz quebrada, me han abandonado en un país extranjero. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Lucía escuchó pacientemente, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, ella se inclinó hacia adelante con la mirada determinada. Señora, lo que le pasó es grave. No es solo un asunto personal, sino también legal. Inmediatamente iniciaremos los trámites para expedirle documentos de emergencia. También podemos ayudarle a comunicarse con las autoridades españolas para presentar una denuncia formal contra su marido y su suegra. Sus palabras encendieron una chispa de esperanza en mí. No estaba completamente indefenso. Mientras trabajamos en esto, continuó Lucía, podemos brindarle un lugar seguro donde quedarse. Nos asociamos con refugios para mujeres vulnerables. La idea de ir a un refugio me asustó al principio, pero me di cuenta de que era mi mejor opción en ese momento. Asentí, agradecida por la ayuda. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. En el refugio conocí a otras mujeres que habían pasado por situaciones difíciles similares. Tus historias de superación me dieron fuerza. Una de ellas, Elena, se convirtió en una amiga íntima. Esperanza, me dijo una noche mientras compartíamos el té, lo que te hicieron es terrible, pero no dejes que eso defina quién eres. Usa esta ira, este dolor, como combustible para reconstruirte. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Empecé a darme cuenta de que aunque David y Carmen me había quitado mucho, no podían quitarme mi esencia, mi fuerza interior. Pasé los siguientes días trabajando con la embajada, completando formularios, haciendo llamadas. Cada pequeña victoria, obtener un documento temporal, hacer una llamada internacional, me hizo sentir más fuerte, más capaz. Una tarde, mientras esperaba en la embajada más noticias sobre mi caso, escuché a dos mujeres hablando en español sobre sus negocios en París. Algo dentro de mí se iluminó. Tenía habilidades, tenía educación. ¿Por qué no aprovechar este tiempo para aprender y crecer? Le pedí a Lucía información sobre cursos de francés para extranjeros. Para mi sorpresa, no solo me proporcionó una lista, sino que también me ayudó a inscribirme en un programa gratuito ofrecido por el Ayuntamiento de París. Las clases de francés se convirtieron en mi refugio. Cada nueva palabra que aprendía, cada frase que lograba construir, era una pequeña victoria contra la desesperación que amenazaba con consumirme. Una noche, al regresar al refugio después de una clase particularmente desafiante, me detuve frente a un café. A través de la ventana vi parejas riendo, amigos hablando animadamente. De repente me di cuenta de que ya no quería ser la víctima de mi historia. Quería ser el protagonista. Entré al café, pedí un café con leche en mi recién aprendido francés y comencé a escribir en una servilleta. Planes, ideas, sueños que había dejado de lado hace mucho tiempo. Con cada línea que escribía, sentí crecer mi determinación. Cuando regresé al refugio esa noche, Elena notó algo diferente en mí. Esperanza, tus ojos están brillando de nuevo, comentó.
Sonreí, por primera vez en semanas, una sonrisa genuina. Sabes, Elena, creo que finalmente lo entiendo. Esto que me pasó, esta traición, no es el final de mi historia. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Esa noche, acostada en mi cama del refugio, mirando al techo, sentí una mezcla de emociones. Todavía había dolor, sí. Hubo ira. Pero, sobre todo, había una creciente sensación de posibilidad. David y Carmen me habían subestimado. Pensaron que me quebrarían, que me dejarían indefenso. No sabían que sus acciones habían despertado en mí una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Me quedé dormido con un pensamiento firmemente en la mente: este no era el final. Fue solo el comienzo de mi viaje de autodescubrimiento y superación. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas de la embajada, proyectando largas sombras en el pasillo. Caminé de un lado a otro, mi corazón latía contra mi pecho. Lucía me había llamado a una reunión importante diciendo que tenía novedades sobre mi caso. Esperanza, comenzó Lucía, mientras entré a su oficina, tenemos una actualización. Pudimos rastrear la actividad bancaria de su marido. Parece que él y su suegra regresaron a España hace 2 días. Sentí que se me hundía el estómago. Estaban en casa, probablemente siguiendo con sus vidas como si nada hubiera pasado, mientras yo estaba atrapado en París. ¿Y qué podemos hacer ahora?, pregunté con la voz ligeramente temblorosa. Lucía se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con determinación. Esperanza, ha llegado el momento de tomar medidas más drásticas. Creo que deberíamos contactar con alguien de confianza en España. Alguien que pueda actuar en su nombre mientras todavía estamos resolviendo su situación aquí. Mi mente inmediatamente se volvió hacia mi hermano Antonio. Él siempre fue mi confidente, mi protector. Si había alguien en quien podía confiar ahora, era él. Mi hermano, dije, sintiendo una oleada de alivio al pensar en él. Antonio. Él puede ayudar. Lucía asintió, satisfecha. Bien. Organizaremos una llamada internacional segura para usted. Es crucial que le expliquemos la situación y planifiquemos los próximos pasos. Minutos más tarde, estaba sentado en una pequeña habitación privada, con el teléfono en mis manos temblorosas. El sonido de la llamada resonó en mis oídos y cada timbre aumentaba mi ansiedad. Diga, sonó la familiar voz de Antonio al otro lado de la línea. Antonio, susurré, con la voz quebrada. Soy yo, Esperanza. Hubo un momento de silencio, seguido de un estallido de preocupación. Esperanza. Adiós. ¿Dónde estás? Estamos todos preocupados. David dijo que decidiste quedarte en París, que querías un tiempo a solas, pero... Lo interrumpí, las palabras salieron como un torrente. Antonio, escucha. Nada de esto es cierto. David y Carmen me abandonó aquí. Se llevaron mis documentos, mi dinero, todo. Estoy en la embajada ahora, tratando de resolver esta situación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Antonio volvió a hablar, su voz se llenó de una furia contenida que rara vez escuché. ¿Qué hicieron?, preguntó, cada palabra llena de indignación. Esperanza, cuéntamelo todo. No omitas ningún detalle. Y así lo hice. Le hablé del viaje, de las extrañas actitudes de Carmen, de su repentina desaparición. Hablé de los días en el refugio, las clases de francés, mi lucha por recuperar mi vida. Antonio escuchó en silencio, solo de vez en cuando emitía un sonido de acuerdo o una breve pregunta. Cuando terminé, respiró hondo. Esperanza, hermana mía, dijo, con voz ahora suave pero decidida. No se saldrán con la suya. Yo me encargaré de todo aquí. Te concentras en mantenerte a salvo y llegar a casa. El resto déjamelo a mí. Sentí una ola de gratitud y alivio invadirme. ¿Qué vas a hacer?, pregunté con curiosidad y un poco de aprensión. Antonio dejó escapar una risa corta y sin humor. Primero, voy a hacer una visita sorpresa a nuestro querido cuñado y a nuestra encantadora suegra. Luego, iré a la policía. Lo que hicieron es un crimen. Esperanza.
Abandono, apropiación indebida de documentos, no saldrán ilesos. Hablamos unos minutos más, planificando nuestros próximos pasos. Antonio prometió mantenerme informado de todo lo sucedido. Antes de colgar, hizo una pausa. Esperanza, dijo, con la voz llena de emoción. Estoy orgulloso de ti. Eres más fuerte de lo que piensas. Saldremos de esto juntos, te lo prometo. Cuando colgué el teléfono, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Por primera vez desde que me desperté en esa habitación de hotel vacía, sentí que tenía un aliado, alguien que luchaba a mi lado. Lucía entró en la habitación con una mezcla de preocupación y esperanza en su rostro. ¿Y qué?, preguntó. ¿Cómo estuvo la conversación? La miré y una pequeña sonrisa se formó en mis labios. Fue liberador, respondí. Mi hermano se encargará de las cosas en España. Y yo, seguiré luchando aquí. Esa noche, acostada en mi cama del refugio, repasé en mi mente la conversación con Antonio. Tus palabras de apoyo, tu indignación en mi nombre, tu promesa de justicia, todo encendió una llama de esperanza en mi pecho. Saqué mi cuaderno, aquel en el que había estado anotando mis pensamientos y planes desde que comencé las clases de francés. En la última página escribí en letras grandes: hoy es el primer día del resto de mi vida. Porque era verdad. La conexión con Antonio no solo fue crucial para tratar con David y Carmen. Fue crucial para mí, para mi viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que yo era el autor de mi propia historia. Esa noche me quedé dormido con un sentimiento de determinación renovada. El mañana traería sus propios desafíos, pero ahora sabía que no estaba solo en esta lucha. Y lo más importante, sabía que tenía la fuerza para afrontar cualquier cosa que se me presentara. El avión tocó suelo español con una ligera sacudida, despertándome de un sueño intranquilo. Miré por la ventana y vi el paisaje familiar del aeropuerto de Madrid desplegarse ante mis ojos. Mi corazón latía rápido, una mezcla de alivio, ansiedad y una pizca de ira reprimida. Señoras y señores, bienvenidos a Madrid. La temperatura local es de 25 grados centígrados, la voz del piloto sonó lejana mientras recogía mis pocas pertenencias. Caminé por el pasillo del avión sintiéndome extrañamente fuera de lugar. Las últimas semanas en París me habían cambiado en formas que todavía estaba empezando a comprender. Cuando entré al vestíbulo del aeropuerto, mis ojos recorrieron la multitud hasta que encontré un rostro familiar. Antonio estaba allí, sosteniendo un pequeño cartel con mi nombre, como si fuera un extraño al que estaba dando la bienvenida. Nuestras miradas se encontraron y, por un momento, nos quedamos quietos, la distancia entre nosotros cargada de emoción. Luego, como si se hubiera roto un hechizo, corrí hacia él. Antonio me envolvió en un fuerte abrazo y finalmente permití que las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo fluyeran libremente. Está bien, hermanita, murmuró, con la voz quebrada. Tú estás en casa ahora. El trayecto desde el aeropuerto hasta la casa de Antonio fue silencioso. Vi pasar la ciudad a través de la ventanilla del coche, las calles familiares ahora me parecían extrañamente extrañas. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente Antonio, rompiendo el silencio. Respiré profundamente, considerando la pregunta. ¿Honestamente? No lo sé. Aliviado de estar de regreso, seguro. Pero también, aprensivo. Todo ha cambiado, Antonio. Yo he cambiado. Él asintió, comprendiendo. Me imagino. Pero no estás solo en esto, Esperanza. Estamos todos aquí para ti. Cuando llegamos a casa de Antonio me saludaron su esposa Sofía y sus 2 hijos. El olor a paella llenó el aire y, por un momento, sentí como si hubiera retrocedido en el tiempo, a una época más sencilla y feliz. Después de cenar, cuando los niños ya estaban en la cama, Antonio, Sofía y yo nos sentamos en el salón. Había llegado el momento que había temido y anhelado. ¿Qué ha pasado desde que hablamos por teléfono?, pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. Antonio intercambió una mirada con Sofía antes de volverse hacia mí. Bueno, como prometí, fui directamente a la policía tan pronto como colgué el teléfono.
Presenté una denuncia formal contra David y Carmen por abandono y apropiación indebida de documentos. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus siguientes palabras. La policía fue a su casa al día siguiente. Al parecer se sorprendieron bastante. Dejé escapar una risa amarga. Me lo imagino. Probablemente pensaron que nunca tendría el coraje de hacer algo así. Sofía se inclinó y colocó una mano reconfortante sobre la mía. Esperanza, ¿necesitas saber? David, he estado intentando ponerme en contacto. Llamó varias veces, dejó mensajes. Sentí mi cuerpo ponerse rígido. ¿Qué dijo él? Antonio negó con la cabeza, el disgusto evidente en su rostro. Al principio lo negó todo. Dijo que había sido un malentendido, que usted había aceptado quedarse en París. Pero cuando mencioné a la policía, cambió de tono. Comenzó a disculparse, diciendo que fue idea de su madre, que él se arrepintió tan pronto como regresó. ¿Y Carmen?, pregunté, sintiendo que se me daba un vuelco el estómago. Ella está en total negación, respondió Sofía. Insiste en que todo fue tu plan hacerles daño, que eres un desagradecido y un manipulador. Cerré los ojos y sentí una oleada de náuseas. Todo era tan predecible. David, siempre débil, siempre escondido detrás de las faldas de su madre. Y Carmen, incapaz de admitir sus errores, prefiriendo demonizarme. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, abriendo los ojos para mirar a mi hermano. Bueno, la investigación está en curso, explicó Antonio. La policía se está tomando el caso en serio. En cuanto a ti, bueno, eso depende de ti, Esperanza. ¿Qué quieres hacer? Era una pregunta que me hacía desde que puse un pie en el avión. ¿Lo que quería? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿O simplemente seguir adelante? Quiero. Comencé, mi voz ganando fuerza a medida que hablaba. Quiero que comprendan lo que hicieron. Quiero que sientan al menos una fracción del miedo y la desesperanza que yo sentí. Y luego, entonces quiero reconstruir mi vida. Sin ellos. Antonio y Sofía sintieron, con una mezcla de orgullo y preocupación en sus rostros. Estamos contigo, no importa lo que decidas, dijo Sofía, apretando mi mano. Esa noche, acostada en la cama de invitados, me quedé mirando al techo, pensando en cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. París parecía ahora un sueño lejano, pero las lecciones que aprendí allí, sobre fuerza, resiliencia y autoconocimiento, quedaron grabadas en mi alma. Mañana sería un nuevo día. Un día para afrontar David y Carmen, para mostrarles la nueva Esperanza quien surgió de las cenizas de su traición. Una Esperanza que ya no tenía miedo, que ya no se dejaría manipular ni menospreciar. Con ese pensamiento, cerré los ojos y me permití, por primera vez en semanas, un sueño verdaderamente tranquilo. El mañana traería sus desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos. El sonido del timbre resonó por toda la casa, haciendo que mi corazón diera un vuelco. Intercambié una mirada nerviosa con Antonio, quien asintió alentadoramente. Respiré hondo y caminé hacia la puerta, mis pasos resonaban en el suelo de madera. Cuando abrí la puerta me encontré con David. Tenía los ojos rojos e hinchados, con profundos círculos debajo de los ojos que revelaban noches de insomnio. A su lado, Carmen mantenía una expresión altiva, pero noté un ligero temblor en sus labios. Esperanza, David comenzó, con la voz quebrada. Y levanté la mano, interrumpiéndolo. Adelante, dijo con frialdad. Tenemos mucho de qué hablar. Los llevé al salón, donde esperaban Antonio y dos policías. Vi el shock en sus ojos David y el miedo momentáneo en el rostro de Carmen. ¿Qué es esto?, preguntó Carmen, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Por qué está la policía aquí? Uno de los oficiales dio un paso adelante. Señora Carmen Rodríguez y señor David Fernández, estamos aquí para investigar las acusaciones de abandono y apropiación indebida de documentos hechas por usted, Esperanza Gómez. David se puso pálido y se tambaleó ligeramente. Esperanza, por favor, suplicó, volviéndose hacia mí. No necesitamos involucrar a la policía. Podemos resolver esto como familia.
Sentí una ola de ira invadirme. ¿Familia?, repetí con incredulidad. Me abandonaste en un país extranjero, sin dinero, sin documentos. ¿Qué clase de familia hace eso? Carmen dio un paso adelante con los ojos brillantes. No seas dramático, Esperanza. Fue solo un malentendido. Pensábamos que querías quedarte en París. Dejé escapar una risa amarga. ¿Un malentendido? Ustedes planearon esto desde el principio. Las conversaciones susurradas, los paseos sin mí. Todo era parte del plan, ¿no? David comenzó a llorar, sus lágrimas parecían más autocompasión que arrepentimiento genuino. Fue idea de mamá, sollozó. Yo no quería, pero ella insistió. Calla boca, David, gritó Carmen, con el rostro contraído por la ira. No te atrevas a culparme por esto. Estuviste de acuerdo con todo. Los agentes observaron la escena y tomaron notas. Antonio permaneció en silencio, su presencia era un silencioso pilar de apoyo. Suficiente, exclamé, mi voz cortando el aire como una espada. Ustedes dos, siéntense y escuchen. Para mi sorpresa, obedecieron y se hundieron en el sofá como niños regañados. Lo que hiciste, comencé, mi voz temblaba por la emoción reprimida, no fue solo cruel. Fue criminal. Me dejaste vulnerable, sola, sin recursos. ¿Sabes el miedo que sentí? ¿La desesperanza? Hice una pausa, reuniendo el coraje para continuar. Pero ¿sabes qué? Me subestimaste. Pensaste que me rompería, que te rogaría volver. Pero no. Me hice más fuerte. Aprendí francés, hice amigos, descubrí una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Vi el shock en sus ojos David, la incredulidad de Carmen. Y ahora, continué, te enfrentarás a las consecuencias de tus acciones. No solo legalmente, sino personalmente. David, quiero el divorcio. Carmen, ya no eres bienvenida en mi vida. David comenzó a protestar, pero lo silencié con una mirada. No, David. Terminó. Elegiste a tu madre antes que a tu esposa. Ahora vive con esa elección. Los oficiales dieron un paso adelante y empezaron a hacer preguntas formales. Miré mientras David y Carmen balbucearon respuestas, sus versiones de la historia se contradecían en todo momento. A medida que se desarrollaba la escena, sentí que una extraña sensación de paz me invadía. El miedo y la ira que me habían consumido durante semanas comenzaron a disiparse, reemplazados por una tranquila certeza. Yo tenía el control ahora. Horas más tarde, cuando David y Carmen finalmente se fue, escoltada por agentes para ser interrogada más a fondo en la comisaría. Me desplomé en el sofá, exhausto pero aliviado. Antonio se sentó a mi lado y me rodeó con un brazo reconfortante. Estuviste increíble, Esperanza, dijo suavemente. Estoy muy orgulloso de ti. Lágrimas silenciosas corrieron por mi rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de liberación. Gracias, Antonio, susurré. Por estar aquí, por creer en mí. Nos sentamos allí en silencio durante mucho tiempo, mientras el peso de los acontecimientos del día se iba asentando poco a poco. Aunque sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, procedimientos legales, divorcio, reconstruir mi vida, sentí, por primera vez en mucho tiempo, una verdadera esperanza para el futuro. El sol comenzaba a ponerse y arrojaba un brillo dorado a través de la ventana. Un nuevo día estaba llegando a su fin, pero para mí era el comienzo de una nueva vida. Una vida en la que yo dictaba las reglas, en la que yo era protagonista de mi propia historia. Y esa historia, me prometí, sería de fortaleza, de crecimiento y, sobre todo, de autenticidad. Los meses que siguieron al enfrentamiento fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. El proceso de divorcio estaba en curso y las investigaciones policiales contra David y Carmen continuó. Me encontré inmerso en un torbellino de trámites legales, declaraciones y decisiones difíciles. Una mañana de otoño, mientras tomaba café en la pequeña cocina del apartamento que había alquilado, sonó mi teléfono. Él era mi abogado. Señora Esperanza, dijo, con la voz tensa. Tenemos una situación.
David está en la comisaría. Quiere hablar contigo. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Qué quiere?, pregunté, mi voz más firme de lo que sentía. Dice que tiene información crucial sobre el caso. Información que podría cambiarlo todo. Reflexioné por un momento. Una parte de mí quería negarme, cerrar este capítulo de una vez por todas. Pero otra parte, la que todavía buscaba respuestas, me obligó a ir. Estaré allí en 1 hora, respondí finalmente. La comisaría estaba en silencio cuando llegué. Un detective me guió a una pequeña sala de interrogatorios donde David esperó. Parecía un hombre destrozado, con los ojos sin vida y la postura derrotada. Esperanza, dijo cuando entré, su voz apenas era más que un susurro. Gracias por venir. Me senté frente a él, manteniendo mi expresión neutral. ¿Qué es lo que quieres, David? Respiró hondo y se pasó las manos por el pelo despeinado. Quiero decir la verdad. Toda la verdad. Y entonces, como una presa que se rompe, las palabras empezaron a fluir. David me confesó que el plan de abandonarme en París no había sido idea de Carmen, como él había afirmado inicialmente. Había sido suyo. Estaba viviendo una mentira, Esperanza, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo estaba teniendo una aventura. Con la secretaria de mamá. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. David continuó, con la voz temblorosa. Carmen se enteró. Se puso furiosa, me amenazó con repudiarme. Entonces yo, le propuse el plan. Abandonarte en París, volver y decir que habías decidido quedarte. Carmen aceptó porque, bueno, nunca me gustaste igual. Permanecí en silencio, procesando todo. La traición fue incluso más profunda de lo que imaginaba. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté finalmente. David dejó escapar una risa amarga. Porque lo perdí todo. El caso terminó, mamá me echó de la casa cuando descubrió que le confesé a la policía. No tengo nada que perder. Miré al hombre frente a mí, este extraño que alguna vez pensé que conocía tan bien. Sentí una mezcla de lástima y repulsión. Él sabe, David, comencé, mi voz sorprendentemente tranquila, debería odiarte. Debería querer que sufras como yo. Pero la verdad es, lo siento por ti. Me miró sorprendido. No solo me traicionaste a mí, sino a ti mismo. Viviste una vida de mentiras y manipulación. Y ahora estás solo. Me levanté, lista para partir. Antes de llegar a la puerta, me di la vuelta por última vez. Yo te perdono, David. No para ti, sino para mí. Porque merezco la paz. Y esta paz la encontraré lejos de ti y de toda esta toxicidad. Salí de la habitación, saliendo David llorando en silencio. El detective me estaba esperando afuera. Señora, su confesión cambia mucho sobre el caso. Probablemente ahora enfrentará cargos más serios. Asentí, sintiendo que me quitaban un peso de encima. Haga lo que tenga que hacer, detective. Mi parte en esta historia ha terminado. Salí de la comisaría y caminé por las concurridas calles de la ciudad. El sol de otoño me calentó la cara y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Cogí mi teléfono y llamé a Antonio. ¿Está todo bien, Esperanza?, preguntó, con preocupación evidente en su voz. Sí, Antonio, respondí, con una sonrisa formándose en mis labios. En realidad, todo está genial. Acabo de cerrar un capítulo en mi vida. ¿Y sabes qué? Estoy listo para comenzar uno nuevo. Mientras caminaba de regreso a casa, pensé en todo lo que había sucedido. La traición, el abandono, el miedo, la ira. Pero también pensé en la fortaleza que descubrí, las amistades que hice, las lecciones que aprendí. David y Carmen había intentado quebrarme, pero en lugar de eso me forjaron. Me transformaron en una versión más fuerte y auténtica de mí mismo. Y ahora, con el sol en la cara y el futuro frente a mí, estaba lista para escribir mi propia historia.
Una historia de resiliencia, autodescubrimiento y, sobre todo, amor propio. El camino que tenía por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo lo enfrenté no con miedo, sino con expectativa. Porque ahora lo sabía, no importaba lo que la vida me deparara, estaba listo para afrontarlo. Este no fue un final. Era solo el principio.